Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Mis Tres Centavos con Roberto Ibarra. En este capítulo estamos hablando con el doctor Julio Pérez. Como ya saben, en esta serie denominada Gente Extraordinaria, platicamos y conversamos con personas que tienen grandes historias de vida. El doctor Julio Pérez considero que tiene una gran historia para compartirnos. Él es médico y tiene una clínica que se llama PCR, es un centro de investigación clínico. Nos va a platicar ahí un poquito qué significa eso. Entonces, doctor Julio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Roberto. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de compartir experiencia, como bien lo dices. La verdad es que para mí siempre es muy emotivo poder compartir esta trayectoria, y más que trayectoria yo le llamaría una aventura en la que hemos estado sumados, mi esposa y tu servidor, que al día de hoy y para la etapa en la que nos encontramos, la verdad es que estamos intentando aportar valor agregado, no únicamente para clientes, sino realmente para la humanidad, para el mundo. Órale. Oye, pues vamos a arrancar directamente a esto. Platícanos, si me pudieras compartir algunas cosas que consideras que fueron factores críticos en tu infancia, cosas que te marcaron hasta la fecha. Uy, mira, es una pregunta interesante y no me habían preguntado eso, pero vamos a desempolvar un poquito la memoria en relación a eso. Pues mira, yo creo lo que yo podría resaltar de mi infancia relacionada a los acontecimientos que han estado en mi vida, posiblemente hablaría de aquel momento en el que yo decidí o tenía esta tendencia o deseos de ser un médico, ¿no? De convertirme en médico. Yo tenía de alguna manera esa creencia de que un médico era una persona que tenía una libertad, ¿no? Financiera específicamente, no de tiempo. Hoy en día me di cuenta que no de tiempo, ¿no? Tienes urgencias y son cuestiones que debes de atender sí o sí, pero yo creo que marcaría y resaltaría esa etapa en la que yo determiné con base y referencia a un familiar, ¿no? Lejano, que hoy en día, trabaja como ginecólogo. De ahí nació la necesidad y el interés de ser médico, ¿no? Desde entonces me enfoqué en, hacer la preparatoria. ¿Qué edad fue esto que dijiste que lo observaste? Empezaron a entrar todos estos buenos sentimientos. ¿Más o menos te acuerdas la edad? Híjole, soy malo para la edad, pero yo creo que entre los 15 y los 10 y 20 años, más o menos, ¿no? Vamos a poner una media de 17 años. Yo creo que es la etapa en la que, o la edad en la que posiblemente despertó este interés en mí, ¿no? De convertirme en un profesional de la salud. Yo veía a este familiar y desde entonces dije, yo quiero ser médico. Y desde entonces estuvimos trabajando en ello, ¿no? ¿Qué fue lo que veías fuera, no sé, digo, si es que había alguna cosa, pero fuera de esa promesa de libertad financiera, de tiempo, que ya ves que no hay, pero ¿qué factores en particular te incentivaron o te motivaron como a decir, por aquí voy a hacer mi trayectoria en mi vida? Yo creo que yo la puedo relacionar como con alguna parte fundamental de mi personalidad, ¿no? Yo considero que tengo este sentido de ser servicial, ¿no? Siempre he sido una persona que habitualmente procura, ¿no? A mis papás, a mis familiares cercanos y por supuesto a mis hijas, y yo creo que es algo que de alguna manera se fusionó con este interés, ¿no? Llegó a consolidar ese interés por ser médico. Entonces siempre he tenido como este interés o esta necesidad de procurar la salud y por supuesto como la integridad de los que se relacionan conmigo, los que están alrededor de mí, y yo creo que eso particularmente fue lo que me llevó a tomar como una decisión de yo quiero ser médico. Pero sí, desde entonces decidí o de alguna manera me enfoqué, encaminé realmente estas nuevas habilidades que fui adquiriendo como estudiante, ¿no? De hecho, cuando yo estuve en la preparatoria fue algo muy interesante, muy curioso más bien, porque cuando estaba en la preparatoria yo tenía la posibilidad de elegir estas materias optativas, ¿no? Y desde entonces yo sabía que quería ser médico y yo tenía esta afinidad, ¿no? Por elegir asignaturas que de alguna manera tuvieran una relación con el gremio médico, y desde entonces, la verdad es que yo no moví el dedo del renglón. Terminando la preparatoria, nunca. No. Terminando la preparatoria, a mí me tocó hacer un examen, ¿no? Yo hice la carrera de medicina en el Instituto Politécnico de aquí de la Ciudad de México y tuve que hacer un examen. Fíjate, entramos a la licenciatura y hicimos toda la carrera de medicina. La verdad es que ya cuando tienes esa experiencia muy, muy a detalle, ¿no? Esta vivencia específica de trabajar con cadáveres, ¿no? Disecados y tener acceso de alguna manera ya a los libros de anatomía, de fisiología, ginecología, yo creo que ese es como el parteaguas, ¿no? O el punto crítico en el que determina, ¿sabes qué? Creo que sí soy de aquí o no soy de
de aquí. Y inmediatamente determinaste y dijiste, esto va conmigo, quiero hacer esto. Exactamente, sí, por supuesto. Fíjate que hasta entonces decidí que eso era lo mío, o sea, de alguna manera me sentía bien, ¿no? Sentía en ese entonces que estaba como que tenía ya satisfecha esta necesidad de, oye, pues sabes que creo que lo mío sí es la sangre, ¿no? Sí es el cuerpo humano y todo esto. Honestamente, al día de hoy no me veo haciendo teniendo otra formación, ¿no? O sea, no, lo veo más como un complemento, ¿no? Un tema más administrativo, ya relacionado a lo que hoy en día es parte de mis actividades, de mi trabajo, pues lo veo más como un accesorio, ¿no? Como un adicional o algún tipo de formación relacionada, pero no me vería siendo un abogado, un licenciado, no. Ya déjanos. Oye, curiosamente la gente piensa que soy licenciado, no soy licenciado, soy ingeniero mecánico, ahí nomás. Oye, ¿y alguna otra cosa en la adolescencia, fuera de este gusto por la medicina que ahorita te puedes recordar, que te haya dejado marcado para la vida, o algún evento o alguna noción, habilidad? Pues mira, la verdad es que sí, ya no hablando o tratando de hablar de etapas específicas de mi vida no relacionadas a mi formación, híjole, pues yo creo que sí tendría varias. Yo creo que una que habitualmente inclusive me gusta recordar es cuando pues yo salía a la calle, ¿no? No sé, seguramente a ti te tocó utilizar algún juguete como las avalanchas, como el triciclo, ¿no? O sea, la verdad es que pues salíamos. Somos de otra generación. Somos de otra generación. Y realmente recuerdo muy bien cuando yo tenía mi avalancha, ¿no? Yo salía y eran todas las tardes después de la escuela, salir con todos mis compañeros, bueno, los vecinos o personas que estaban ahí cerca de la casa, y salíamos en la avalancha y se subían todos mis amigos, ¿no? Y era muy curioso porque recuerdo muy bien que mi papá se enojaba. Fíjate que se enojaba porque me decía, oye, es que solamente tú sacas tu avalancha, sacas tus juguetes y tus compañeros no sacan nada, ¿no? Colgados. Me regañaba, sí, me regañaba. Y bueno, honestamente, pues bueno, la verdad es que en esa etapa a ti lo que te importa y de alguna manera lo que te hace sentir bien es posiblemente compartir tus juguetes, ¿no? Y pasarla bien. Entonces, hablando de o sea, tema, te gustaba, te consideras una persona servicial, y lo que escucho aparte es también te gustaba compartir, te gustaba como que involucrar a los demás, sí. El equipo. Exactamente, ¿no? A lo mejor eran aptitudes o habilidades que a lo mejor yo tenía, pero pues yo no sabía que desde ese momento se empezaban a manifestar, ¿no? Algo que también recuerdo mucho es que a mí me seguían mucho los niños chiquitos, ¿no? O sea, no sé, era como una figura a lo mejor interesante para ellos. Entonces siempre tenía esta afinidad como por los amiguitos pues de ahí de donde vivíamos, ¿no? De la colonia, de la unidad, porque habitualmente me buscaban mucho, ¿no? A veces habían días en los que me iban a tocar a la casa y preguntaban, a mi mamá le decía, ¿por tu avalancha o porque? No, por mí. Yo creo que es por mí, aunque igual sigue siendo todavía un misterio. Igual era la avalancha, ¿no? Y no era yo específicamente, pero sí, no. La verdad es que en relación al tema de la infancia, de la adolescencia, yo podría concluir que fue una etapa definitivamente maravillosa. Lo que hoy en día es complicado o se ve menos en la realidad, ¿no? O sea, ya este cambio o esta, como le llaman, brecha generacional, definitivamente, pues sí ha marcado, ¿no? Muy, muy, muy concretamente diferencias en cuanto a las costumbres y los usos de los juguetes y todo esto. Entonces, buena infancia, buena adolescencia, seguramente con sus altas y bajas como a todos. Claro. Entras ya a la prepa, estás decididísimo por ser médico, arrancas la carrera ya para estudiarlo, y en ese caminito, ¿qué cosas viste? ¿Qué fueron los puntos importantes como para decidir continuar en eso en todo momento y no abrirte a otro camino o alguna posibilidad fuera de tu mente? Claro, pues mira, es interesante y aquí nos va a llevar a una cantidad importante de información. Fíjate que terminando la carrera de medicina, por supuesto, estudié 7 años en el Instituto Politécnico. Estudias 7 años de medicina, diferente a la universidad, donde únicamente estudias 6 años. Y bueno, tuve novias, ¿no? Ahí en la carrera, tuve muchos compañeros, y fíjate que terminando la carrera de medicina, algo que es importante, y esto lo quiero comentar porque me parece que por ahí has tenido algunos invitados médicos, algunos especialistas. Uh-huh. Habitualmente el médico mexicano, o la mayoría, casi podría atreverme a decirlo, los médicos generales salimos de la carrera o de la licenciatura enfocados en una especialidad, ¿no? Eso es algo interesante que lo que un médico general puede llegar a experimentar cuando no tiene la oportunidad de hacer una especialidad. Es un médico frustrado. ¿Por qué no la tiene? ¿Por económico o
por plazas o cómo es ese tema? No, fíjate que pueden ser estos factores que mencionas, pero yo enfocaría el principal a que en una charla anterior que tuviste, comentaba el médico que en México hay un examen que se llama Examen Nacional de Residencias Médicas. Es un examen nacional, ¿no? Como su nombre lo dice, y es un examen que todos los médicos generales que egresan o terminan la carrera lo tienen que presentar para poder aspirar a un lugar en cualquiera de todos los hospitales del país para poder estudiar una especialidad. Hay algunas universidades privadas hoy en día que ofrecen especialidades y que tienes la fortuna de poder pagar, ¿no? Pero bueno, directo, son las menos, pero son las menos, ¿no? Y la realidad es que incluso los médicos también comprendemos y llegamos a entender que es mucho mejor entrar a un hospital público porque tienes acceso a toda esa población de pacientes, ¿no? En un hospital privado regularmente es más complicado hacer tus prácticas porque es un hospital en donde la gente habitualmente paga por un servicio. Entonces, si Roberto lleva a su hijo a un hospital y te dicen que el doctor que lo está atendiendo es practicante, dice no. ¿No? Entonces, quieres al experto, ¿no? Quieres al que ya pues tiene conocimiento. Entonces, algo similar es el comportamiento en una institución pública. Oye, pero ahí se me hizo muy interesante la palabra que dijiste. El médico general mexicano que no entra a dicha especialidad por los factores diversos que pueden ser, hay una frustración de por medio. Entonces, ¿a ti te tocó dicha frustración o qué viviste tú ahí? Fíjate que yo creo que sí tuve en algún momento esa frustración. Algo interesante que no he comentado, después de que terminé la carrera, yo hice aproximadamente 3 exámenes nacionales de aspirantes a residencias. Entonces, un médico general que hace varios exámenes, pues llega un punto y dice, oye, pues, ¿qué voy a hacer de mí si no hago una especialidad, ¿no? Entonces, es para un médico general es complicado mirar hacia otro lado, ¿no? Algún otro tipo de formación, alternativas de formación, me refiero a doctorado, maestría, ¿no? Algún otro tipo de capacitación que no sea relacionada a una especialidad, porque todo, insisto, todo médico general quiere o ser ginecólogo o quiere ser cardiólogo, ¿no? Reumatólogo o urólogo. Entonces, un médico que hace algo no relacionado a eso, hasta dentro del gremio médico podría atreverme que es visto como un raro, ¿no? Oye, ¿tú qué eres? Médico general. Okay. No, eres por orden jerárquico, ¿no? Tú cuando hiciste los 3 exámenes nacionales, perdón mi ignorancia, ¿significa eso que intentaste 3 años consecutivos? Exacto. ¿O significa? Ok, entonces me imagino que ahí entra mil dudas. Imagínate que yo haga el examen hoy, ¿no? Y mañana me dicen que no fui autorizado o no aprobé el examen. Tengo que esperarme un año para volver a hacer o presentar el examen, pero mientras que hago, pues tengo que trabajar como médico general, ¿no? Ok. Entonces, ¿pero en dónde trabajas como médico general? ¿En cualquier público? ¿En donde sea? Sí. Doctor Simi, en la cliniquita de la esquina. Si por ahí tienes oportunidad, pues entras al IMSS, al ISSSTE, que son instituciones públicas, como médico general, ¿no? Pero ¿Qué te hizo sentir a ti todo eso? Fíjate que yo con toda honestidad, no llegué al grado de frustración, ¿no? No llegué al grado de frustración porque afortunadamente encontré la manera de poder ocuparme, ¿no? Y de alguna manera ser muy productivo este tiempo que se da entre año y año, ¿no? Si mañana me dicen que no me quede, ese año hay que hacer algo. Y trabajas y te empiezas a preparar para el siguiente año, ¿no? Con la ilusión de que ahora sí voy a entrar o voy a ganarme mi lugar para cardiología o reumatología, ¿no? Pero es algo que hoy en día dentro del gremio médico se vive de esa manera. Justamente, siguiendo en esta cronología de actividades, yo creo que en el año 3, mi esposa Fátima también es médico general. Mucho antes que yo empezó a trabajar, por fortuna, empezó a trabajar en la industria farmacéutica. Ella trabajó en Pfizer, haciendo actividades en lo absoluto relacionados al ámbito médico, ¿no? Ella trabajaba como monitor clínico, ese es como el rol, ¿no? El puesto, y recababa información médica, ¿no? Revisaba expedientes, pero ella no daba consulta, nada relacionado a atender a un paciente. Y en esos 3 años yo todavía seguía con esta idea, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Híjole, tengo que hacer algo para ser especialista. Y me dijo, oye, ¿por qué no haces investigación? Regresando, ¿no? A esta mentalidad como doctor, ¿qué carajos es investigación? No, yo quiero ver pacientes, ¿no? Yo quiero atender. Ginecólogo. Quiero operar, Entonces, es algo que hoy en día se vive. Si
yo invito a un doctor hoy en día a hacer investigación, muchos profesionales ya tienen idea de qué hablo cuando menciono investigación, pero muchos otros no. Muchos lo relacionan a un ratoncito, a un microscopio, ¿no? A esto de meterse a un laboratorio. Entonces me dice, haz investigación. Y yo, no, estás mal, eso no es para mí. Total, que mandé mi currícula a un centro de investigación, como los dos que hoy en día coordinamos, y me hablaron, ¿no? Me hablaron y yo feliz, ¿no? Dije, bueno, pues a ver, vamos a ver de qué se trata la investigación. Yo no sabía que ese era el momento que iba a cambiar mi vida. Okay. Me hicieron la entrevista y hasta en inglés, ¿no? Entonces fíjate, es algo que me gusta mucho, me encanta el inglés, ¿no? Y eso es algo que habitualmente te ayuda, ¿no? En función de poderlo aprender y todo esto. Me entrevistaron y todo, me dieron el trabajo y ahí empecé a hacer investigación clínica. Para no hacer muy largo toda esta trayectoria dentro de ese centro de investigación, uno de los protocolos en los que acá en México lo decimos foguear, ¿no? Como entrenarte. Participé en un estudio clínico en el que querían evaluar una vacuna para prevenir la diarrea del viajero. ¿Cuál es esa? El que se va, el gringo que viene a Estados Unidos y se echa los taquitos de la... Ya. Exactamente. Igual, a lo mejor digo que habitualmente quiero entender que sucede más en países desarrollados cuando se exponen a una población, ¿no? A otra menos desarrollada. Entonces, fíjate, fue un estudio muy interesante donde definitivamente me formé, ¿no? Donde adquirí el know-how que hoy en día estoy aplicando. Venían alemanes y venían ingleses a México y yo los tenía que revisar. O sea, les aplicaban la vacuna en su país, ¿no? Te exponen al país donde, pues, es posible adquirir esta enfermedad, pues, y yo los revisaba, ¿no? Cada vez que llegaban tenía que darles un consentimiento informado, revisaba su diario, tenían un diario en papel donde iban anotando cómo hacían del baño, pues, ¿no? Sus evacuaciones, que era parte del proyecto de investigación. Y ese estudio definitivamente me marcó. Este estudio de diarrea del viajero puso en práctica mi inglés, que yo había olvidado, que como médico regularmente no lo usamos más que para revisar artículos médicos. Puse en práctica esta pues no sé si habilidad de hablar con varios pacientes al mismo tiempo, ¿no? Yo de alguna manera estaba a lo mejor trabajando este pánico escénico y definitivamente es un estudio que me marcó. Yo estuve únicamente un año, 2 meses en este centro de investigación y viene algo interesante. Después de este año, 2 meses, ya tenía conocimiento de un centro de investigación, tenía el know-how y mi esposa me dice, ¿por qué no ponemos nuestro centro de investigación? Y vuelva nuevamente, ¿qué te pasa? No. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, estás mal, ¿no? Yo de aquí soy, ¿no? Ya me había gustado la investigación. Tómala, arrancamos el centro de investigación, ¿no? Empezamos, abrimos una página web, ¿no? Yo empecé a hacer mi brochure, este panfleto de presentación y empecé a mandarlo, fíjate. Perdón, en este tiempo, nomás para estar en la misma cronológicamente, o sea, el tercer examen que habías presentado, ¿ya lo habías presentado y posteriormente entraste a esta clínica o lo habías presentado antes? Aquí te dijeron que no y ahí decidiste continuar en esto. O sea, ¿cómo fue esa toma de decisión de decir, ya me olvido de lo otro? ¿En qué momento sucedió eso? Esa transición sí, justamente sucedió antes de que presentara mi último examen. Es decir, cuando yo presenté mi último examen, yo ya tenía nociones de lo que era la investigación y posiblemente eso me ayudó a desprenderme de esta necesidad, ¿no? De, yo quiero ser urólogo. Fue mucho antes de ese tercer examen. Entonces llegó mi tercer examen y posiblemente ya no surtió el mismo impacto en mí psicológico, ¿no? De, no me volví a quedar. No, ya yo había encontrado de alguna manera algo que podía o estaba ya satisfaciendo este interés, ¿no? O pues sí, ¿no? Este proyecto profesional o de vida que hoy en día he seguido trabajando. Y ahí, ¿cómo concilias el hecho de tú estudiaste todos estos años para ser médico y tu gusto es por servir? Entiendo que hay habilidades que fuiste como que descubriendo, pero montar una clínica de investigación, pues es emprender un negocio. Claro. Entonces, ¿te gustaba? ¿Eras habilidoso o era la parte que no te gustaba? O sea, ¿cómo fue esa creación al inicio? Esa transición, ¿no? Sí, pues fíjate que arrancamos el centro de investigación cuando yo estaba trabajando en este centro donde yo me formé y pues fíjate que yo creo que empecé con el ensayo clínico de diarrea del viajero, empecé a descubrir algunas actividades en las que no era tan malo llevando a cabo, ¿no? Cuando yo estaba en este estudio de investigación clínica, me di cuenta de que tenías acceso a innovación tanto de medicamentos como innovación en cuanto a recursos materiales que utilizas en un proyecto de investigación. En este proyecto de investigación es interesante porque cuando yo hacía la nota médica en el expediente de los pacientes, mi pluma, cuando yo terminaba de escribir, la
la ponía en una base y se descargaba la información y se iba a Estados Unidos, que es de donde es el patrocinador. Teníamos acceso a tecnología destinada exclusivamente para la investigación clínica, ¿no? Los pacientes, cuando tenían algún tipo de evacuación, ¿no?, mala, teníamos que recabarla, ¿no? Y la teníamos que mandar a Estados Unidos. O sea, fíjate, es una logística muy interesante de los ensayos clínicos, y ese tema de innovación a mí me ha gustado muchísimo. De ahí la importancia de que yo me empezara a involucrar y tuviera empezara como a descubrir, ¿no?, este interés por los ensayos clínicos. Entonces, no perdía de ninguna manera el contacto con el paciente, ¿no?, que es de alguna manera la expectativa o el interés del médico. Entonces, se empezaba a combinar un factor adicional que es la innovación, y es interesante, y de alguna manera dije, oye, pues esto me gusta, ¿no? Y mientras estuve en el centro de investigación, aparte del ensayo clínico de diarrea del viajero, participé en otros proyectos de investigación, en algunos proyectos para artritis reumatoide, algunos proyectos para diabetes mellitus, ¿no? Porque hoy en día se hacen proyectos para muchas enfermedades. Okay. Entonces, pues arrancas ya el primero, y ahí, ¿cómo te fue? Fíjate, fue interesante. Yo creo que al año, un mes, yo ya tenía mi página de internet, ya tenía mi material de presentación, y yo empezaba a mandar la información a algunos gerentes del lado de la industria. Oye, ya tengo mi centro de investigación. Está ¿A las farmacéuticas? Exactamente. Sí, a las farmacéuticas. Lamentablemente no fue la manera correcta de empezar a hacer esta promoción, porque quien era mi director, ¿no?, se enteró que yo ya tenía mi página de internet, se enteró que yo ya tenía mi manual. Oye, Julio, ¿esto qué es? Y pues bueno, la verdad es que honestamente no supe qué decirle, pues solo dije, pues está ahí, ¿no? Pero definitivamente así arranqué, ¿no? Terminé mi relación con la empresa, literalmente me corrieron. Dije, es el momento en el que o me pongo las pilas o busco otro trabajo, ¿no? Fíjate, la fortuna fue que yo tenía ya como esta libertad de tiempo, ¿no? Dije, me dedico a vender al centro de investigación. Empecé a contactar clientes. Yo ya tenía esta relación de mi anterior empleo, ¿no? Conocía gerentes de investigación, que conocía a personalidades de la industria farmacéutica, y era únicamente levantar la mano, ¿no? Ya tengo mi centro de investigación. Mira, tengo un año, un mes de experiencia en ese centro de investigación. Conocía prácticamente la fórmula secreta de un centro de investigación clínica. Okay. Pregunta, ¿por qué hacías las dos cosas a la par? ¿No te sentías con la confianza quizás de dejar o sea, te estaba alimentando tanto donde trabajabas que no te sentías con la libertad o la capacidad de soltarte tú solo? ¿O sabías lo que estabas haciendo? O sea, ¿estabas consciente o no? Sí. No, sí sabía lo que estaba haciendo, fíjate. Yo creo que no fue la manera correcta de comunicarlo, ¿no? Yo estaba convencidísimo, ¿no? Y fíjate que es interesante, porque mi esposa siempre ha sido como la que, es como un ente que me pica, ¿no? Me dice, vamos a hacer esto, y yo agarro la onda y me sigo. Ya ella es como la que, bueno, órale, vas, ¿no? Como que yo me aviento, y es la que dice, mira, yo creo que por aquí y por allá, a lo mejor de manera estratégica. Entonces, yo sabía lo que estaba haciendo. Definitivamente, cuando terminé mi relación, para mí fue pues un parteaguas profesional, ¿no? Ya literalmente yo estaba arrancando con una libertad, pues en ese momento de tiempo, ¿no? Y pues hoy en día, pues ya financiera. Entonces, arrancamos el centro de investigación, lo que hoy en día es PCR, y desde entonces, pues prácticamente hemos ya participado en más de 55 ensayos clínicos o protocolos de investigación. ¿Qué es un ensayo clínico, para entenderlo? O sea, ¿qué hacen ustedes? Un ensayo clínico que las personas que nos escuchen y posiblemente algunos médicos no deben de confundir el término de estudios clínicos con un ensayo clínico. Dentro del ámbito de la investigación podemos incluso llegar a utilizar el término de estudios clínicos. A mí no me gusta particularmente, porque un estudio clínico para ti puede ser algo que te haces en algún estudio de laboratorio cerca de tu casa, ¿no? Sangre, orina. Hasta estudios, ¿no? De que, exacto. Oye, sí. Yo creo que el término apropiado es un ensayo clínico o protocolo de investigación clínica, que fundamentalmente es un esquema, ¿no? Es el diseño, es un esquema que está diseñado para evaluar la eficacia o el comportamiento de un medicamento en una población particular de pacientes, ¿no? Es como una programación. Es decir, un ensayo clínico para pacientes con hipertensión arterial es un ensayo que el laboratorio diseña regularmente y define específicamente cuántas visitas o consultas un paciente tiene que acudir al centro de investigación
investigación para ser sometido a varios procedimientos médicos. Entre ellos, pues toma de presión, ¿no? Signos vitales, te revisa el doctor, te aplican tu medicamento. Entonces, es un protocolo de investigación, es un esquema de visitas, de procedimientos que un paciente debe de cumplir y ser sometido cuando está dispuesto a participar como voluntario. Ok, y esos me imagino entonces que el empuje principal son las farmacéuticas para usar dichos tratamientos o medicamentos. ¿Cuál es el rol ahí de ustedes? Me queda claro que es como la parte logística, por decirlo así, pero ¿dónde entra en ustedes como que el resultado final? ¿Cómo lo ves tú de que, mira, pues fue positivo, fue negativo para la farmacéutica? A mí me es independiente, yo nomás pongo como que a la gente y a los doctores los empato con la medicina. O sea, ¿cómo es eso para la clínica? Fíjate que nosotros lo que hacemos, prácticamente nosotros aportamos el capital humano, el valor, el talento humano, ¿no? Nuestra clínica tiene un staff, ¿no? Somos una clínica convencional donde hay especialistas, hay enfermeras, pero los procedimientos, las consultas, las evaluaciones que llevamos a cabo tienen la intención de, por supuesto, brindar una atención médica al paciente, pero necesitamos, y el objetivo es recabar información médica para que esta información médica sea evaluada por un patrocinador o el laboratorio y con base a otras entidades regulatorias, puede ser el gobierno, ¿no? Secretaría de Salud en México, FDA en Estados Unidos, puedan determinar si este fármaco que evaluamos en esta población mexicana o en esta población americana realmente es eficaz. Los proyectos de investigación se pueden diseñar para varias actividades. Pueden haber proyectos de investigación que quieran evaluar un medicamento nuevo. Es decir, si yo tengo un medicamento ahorita que quiere ser demostrado para, vamos a mencionar una enfermedad, VIH, entonces hay que comparar este medicamento con los que actualmente existen. Ya. Es un ejemplo de un ensayo clínico. Pueden haber ensayos clínicos cuyo objetivo sea evaluar el impacto negativo o positivo a largo plazo de un medicamento que ya se vende. Es decir, hoy en día consumimos paracetamol, ¿no? Naproxeno. ¿Cómo puedes saber tú que ese paracetamol que te tomas hoy te puede dar cáncer en 20 años? Nadie lo sabe. Imposible. Ocuparíamos un ensayo clínico donde posiblemente invitaremos a personas que han tomado durante toda su vida paracetamol y los vamos a observar durante 20 años para ver qué desarrollan. Pero ahí, en ese caso muy particular, yo entiendo que estamos hablando de casos hipotéticos. Bueno, asumo. ¿Quién estaría interesado en saber eso? ¿La farmacéutica o el gobierno? Inicialmente la farmacéutica, porque es el que provee, es el dueño de los fármacos, ¿no? Es que ahí te va una teoría de conspiración. Todos los que no estamos en esto siempre le echamos la culpa a las farmacéuticas y que se juntan todos en Suiza, ahí en un búnker, Pfizer y todas las AstraZeneca, etcétera. O sea, ¿cómo le explicas eso a la gente? Que uno siempre anda pensando de que, y más ahorita que a lo mejor cuando tú y yo estábamos creciendo, pues a lo mejor no teníamos la información, pero hoy en día con todas estas tendencias del orgánico, con todas las tendencias como de, pues de quitarnos los fármacos, los químicos, ¿qué piensas tú de todo eso? ¿Estás de ese lado? No, claro, me vas a decir cosas que no debería decir, pero no te creas. Mira, todo está regulado, ¿no? O sea, hoy en día hacer investigación no es como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho, de ahí se generaron, ¿no? Normas, códigos de ética que regulan y blindan de alguna manera esta participación voluntaria de la gente. Entonces, hoy en día, para ir contestando esta pregunta, todos los ensayos clínicos, tanto en México como en Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, España, Portugal, en todos los países hay entidades regulatorias que se encargan de verificar y asegurarse de que los ensayos clínicos se lleven de manera correcta, ética, médica y legal, ¿no? Entonces, una vez que un paciente acepta participar bajo un consentimiento informado en un proyecto de investigación de esta naturaleza, todos esos datos, toda esa información es confidencial, absolutamente confidencial. Los datos, por supuesto, que se recaban, de hecho, esa información viene también documentada en un consentimiento informado de un paciente, viene documentado que esa información va a ser utilizada para esos fines, ¿no? Para analizar el comportamiento del fármaco, porque de hecho, mientras se lleva a cabo el proyecto de investigación, mientras un paciente va a las consultas con un doctor que está participando en un proyecto, se toman muestras de sangre y se comparten a otro país. Toda esa información sirve para hacer un análisis demográfico, ¿no? Análisis de comportamiento del fármaco en la sangre, qué repercusiones tienen diversos órganos. Definitivamente toda la información que se recaba es exclusivamente para el análisis del comportamiento del fármaco y, por supuesto, pues del impacto, ¿no? Negativo o positivo sobre la enfermedad que se está investigando.
investigando. Entonces, pues en relación a las teorías conspirativas, no me atrevería a pensarlo. Digo, honestamente, creo que las teorías conspirativas están presentes no únicamente para esto, ¿no? Ya lo hemos escuchado con el coronavirus y otras pandemias que pues se ha comentado, ¿no? En un laboratorio, ¿no? Sí, ¿no? Se ha divulgado que se crea Entonces, la realidad es que lo que hoy en día vivimos en un centro de investigación, más allá de obtener información, de recabar toda esta sangre, ¿no? Análisis, información propiamente del paciente, definitivamente los ensayos clínicos hoy en día son una opción de tratamiento efectiva para toda la población en general. Definitivamente. Tú me preguntas a mí, doctor Julio, ¿tú participarías como voluntario o como conejillo de indias como mucha población por supuesto, ¿no? Hoy en día tenemos proyectos de investigación de cáncer de pulmón. De hecho, abro este paréntesis. Ahorita estamos reclutando pacientes con cáncer de pulmón, reciente diagnóstico, para que entren en un proyecto de investigación. Nosotros les damos el tratamiento, ¿no? Un medicamento que puede costar mucho dinero, okay. No diré cifras. Tienen acceso a un oncólogo médico, tienen acceso a medicamento, no únicamente la quimioterapia, sino a los adicionales. Tienen acceso a estudios de laboratorio, gabinete. Entonces, definitivamente los ensayos clínicos yo creo que es importante, y a mí lo que me toca es divulgar y fomentar que los ensayos clínicos definitivamente nos van a seguir utilizando para seguir evaluando nuevos medicamentos. Si no hacemos investigación, si no hay pacientes con ciertas enfermedades que estén dispuestos a participar en un proyecto de investigación, no vamos a poder evaluar nuevos fármacos, y mis hijos, mis hijas, tus hijos y todos no van a poder utilizar más fármacos, y vamos a seguir usando siempre lo mismo. Ok. Antes de entrar al tema del momento, sí. obvias razones lo tenemos que tocar. Antes de eso, platícame, porfa, me surge la curiosidad, ¿cómo es la relación de estos centros clínicos con los médicos? Porque yo me imagino, vamos a suponer que yo soy paciente y voy con mi médico, que no presentan ahí ciertos conflictos de intereses. ¿Cómo es esa relación paciente, médico y centro clínico? ¿Por qué? Pregunta, por ejemplo, ahorita que mencionas el cáncer de pulmón, ¿por qué si yo soy médico oncólogo especialista en cáncer de pulmón y me llega un paciente y a lo mejor yo conozco un tratamiento y digo, no, pero ¿sabes qué? Hay aparte un estudio nuevo, en lugar de mandarte para acá, que su eficacia está comprobada del 30%, qué sé yo, el número fuera, mejor te mando a esta que pues está por verse? O sea, ¿cómo toma esa decisión ese médico y cómo es ese mundo? Claro, son diferentes factores. Fíjate, creo que poniendo un par de escenarios posiblemente nos ayude a resolver la duda. Hemos tenido pacientes que han sido referidos, incluso desde Monterrey. Tenemos un par de pacientes que vienen de Guanajuato, creo que han venido de Guadalajara, y son pacientes que posiblemente encuentren un tratamiento en la esquina de su casa, ¿no? Pero cuando tenemos referencia de algunos médicos es porque esos pacientes posiblemente ya fueron sometidos a otros tratamientos que no fueron adecuadamente para ellos o que no tuvieron una respuesta, ¿no? Ese es como un primer perfil de paciente que puede ser candidato para un proyecto en experimentación, ¿no? Okay. Se da mucho en instituciones públicas donde posiblemente ya le intentamos de todo y exacto, pues vete lo nuevo. Y vete para allá. Otro escenario puede llegar a suceder que el doctor, ¿no? Tu médico de cabecera es oncólogo y está trabajando en el hospital, ¿no? Donde habitualmente trabajamos y bueno, refieren pacientes que están en la institución pública. Yo trabajo en el hospital y ¿sabes qué? El proyecto de investigación que tiene el doctor Julio en México es un proyecto nuevo que como oncólogo yo sé que tiene un mecanismo de acción mucho más avanzado que los que yo tengo en la institución pública. Puede ser una opción, ¿no? O sea, en ese sentido, y como bien lo decías, el médico regularmente actúa de manera ética, ¿no? Si no tengo un esquema de tratamiento que no es efectivo para ti y el doctor Julio tiene una opción que a pesar de que esté en experimentación es un mecanismo de acción nuevo o innovador, te propongo para que vayas para allá, ¿no? Entonces, sí es una realidad que en algún momento puede haber un conflicto de interés, vamos a llamarlo de esa naturaleza, porque en un tercer escenario puede ser que el doctor tiene ambas posibilidades de tratamiento con el doctor Julio, con su hospital y con el doctor Julio, pero ¿sabes qué? Pues a lo mejor en el hospital no me van a dar nada de recurso, pues mejor vete para allá, ¿no? Entonces, sí es una realidad, ¿no? No tampoco voy a decir que no, pero puede llegarse a presentar. Por fortuna, la mayoría de las decisiones que un oncólogo toma son en base a el padecimiento del paciente, posibilidades económicas, ¿no? Insisto, si el paciente va al IMSS, va al ISSSTE, donde tienen quimioterapia tradicional, ¿no? Tienen medicamentos que es el esquema regularmente aplicado, pues si el doctor Julio o un centro de investigación que incluso pueden haber en Monterrey tiene un tratamiento
tratamiento nuevo, te mando para allá, ¿no? Te refiero. Ya, buenísimo. Oye, y pues ya para hablar del tema de hoy, desde tu trinchera, COVID, ¿cómo te ha afectado? Ahorita, no sé, supongo yo que muchos laboratorios del mundo, muchas clínicas de investigación están urgentemente intentando sacar vacunas. Claro. ¿Dónde entras tú? ¿Dónde entra México? O sea, ¿qué está pasando ahorita con todo esto? Pues fíjense que quisiera empezar este comentario con comentarles a todos que debemos estar orgullosos. En México, ¿no? Estoy empezando ya con datos fríos. En México ya hay proyectos de investigación de los que hemos estado hablando que van a comenzar a reclutar pacientes que tengan sintomatología relacionada al coronavirus, ¿no? Entonces, creo que este primer comentario me ayuda para intentar consolidar este comentario y esta promoción que he venido haciendo del tema de investigación, ¿no? Si no hay pacientes en México, en nuestro país, en Monterrey, en México, que se tomen en consideración o que analicen a conciencia la propuesta de un ensayo clínico, no podremos tener medicamentos nuevos para el COVID, ¿no? Y para cualquier enfermedad, llámese influenza y todo el esquema de vacunación que seguramente pasó por el mismo proceso, ¿no? De investigación. Entonces, en México ya hay, me parece que más de un estimado de 150 ensayos clínicos en México. Algunos están en diferentes etapas. Me refiero a que algunos están apenas por aprobarse por la COFEPRIS. Algunos posiblemente estén saliendo de una aprobación. Algunos están preparando toda la información científica. 150 referentes a COVID. Exactamente, en México. A nosotros particularmente ya se acercaron algunos laboratorios. Doctor Julio, yo sé que tú tienes un equipo de médicos, entre ellos un neumólogo, ¿no? Hago el paréntesis. El médico neumólogo hoy en día o un infectólogo son los médicos que hoy en día pueden hacer un muy buen manejo de este padecimiento porque es respiratorio, ¿no? Entonces, tenemos un staff de varios especialistas y se han acercado para que, doctor Julio, están por salir proyectos de investigación, ¿estás interesado? Entonces, en caso de que un centro de investigación como nosotros, que hay varios en todo el país, deseen o acepten participar, en su momento estarán reclutando pacientes que tengan estos síntomas para contribuir en identificar una nueva vacuna, ¿no? Entonces, ya se está haciendo algo en México. Y ves, pregunta de un mortal común. Sí. ¿Cuál es el futuro? O sea, escucho la vacuna que se va a tardar meses o un año, sí, año y medio. Tú como médico y como alguien que está en una clínica de investigación con más información, sí, de esto, ¿qué le dices ahorita a la gente me imagino que te preguntan, o sea, ¿qué hacemos? Digo, fuera del cubrebocas, fuera, claro, de lavarse las manos, pero ¿qué más? ¿Qué nos espera como humanidad? ¿Qué hacemos? Claro, pues rápidamente como factores de cuidado, ¿no? Y intentaré comentar algo ya no relacionado al cubrebocas y lavarse las manos. Pues bueno, la verdad es que hoy en día particularmente creo que funciona mucho comenzar con una alimentación adecuada, ¿no? Creo que es momento en el que debemos de hacer más conciencia en relación a disminuir el consumo de alimentos chatarra y empezar a comer adecuadamente. Hacer ejercicio es fundamental, ¿no? De alguna manera esto es algo que te puede ayudar para intentar incrementar, ¿no?, la fortaleza de tu sistema inmunitario. Además de eso, pues bueno, yo creo que es importante, insisto, hacer conciencia, tener el conocimiento de que hoy en día hay oportunidades de tratamiento, posiblemente mediante un ensayo clínico. Como humanidad, definitivamente creo que hay muchos factores que se han ido incrementando, ¿no? Principalmente, y es algo que viene muy a colación o viene muy relacionado con el tema oncológico. Muchos pacientes que hoy en día están que están desarrollando cáncer de pulmón nunca han fumado, no han tenido relación a factores agresivos, vamos a llamarle así, ¿no? Algo que se puede inhalar, ¿no? Mucho está relacionado con el ambiente que respiramos. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Es decir, alguien pensaría, oye, pues es que yo nunca he fumado, o sí he fumado, a mí me tocó estar en el rancho inhalando leña con mis abuelos, algo por el estilo. Eso creo que hoy en día empieza a ser irrelevante. Hoy en día vemos pacientes que tienen cáncer desde los 25 años de edad, 28, o sea, no es necesario tener una edad avanzada para tener el cáncer. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que para próximas pandemias que se han estado comentando, ¿no? O se han estado como proyectando, creo que lo más importante es empezar a trabajar en los hábitos personales. Eso creo que es una herramienta muy importante, muy interesante que puede de alguna manera ayudar, ¿no? Particularmente... ¿Podrías comida chatarra eliminarla? Me queda claro, pero si tuvieras que eliminar 3, 4 cosas de una dieta del mexicano común, ¿qué fuera? Claro, definitivamente yo eliminaría el refresco, ¿no? Que es algo que, bueno, hoy en día
todavía se sigue consumiendo. Yo lo hago, ¿no? Digo, no lo hago como antes, pero lo sigo haciendo. Yo creo que hay que dejar de consumir eso, pues hay que dejar de consumir sobre todo los alimentos que tienen, que se fríen, ¿no? Que tienen estos nitritos que habitualmente se desprenden de cuando haces una cocción, principalmente la carne, ¿no? Entonces, hay que cuidar más este tema. Definitivamente el azúcar, ¿no? El azúcar está completamente relacionado con muchas patologías, ¿no? Aunque es complicado, ¿no? Es difícil, pero bueno, la verdad es que es uno de los alimentos que se ha documentado científicamente que es agresivo. Y bueno, yo creo que agregaría la sal también, ¿no? Es un elemento que puede retener líquidos, que habitualmente, pues bueno, no lo recomiendan específicamente para aquellas personas que tienen problema renal, ¿no? Problema del hígado. Entonces son varios alimentos que lamentablemente son alimentos que ya están muy arraigados, ¿no? En cuanto a los hábitos alimenticios y que yo creo que sí sería importante, pues en la medida de lo posible, eliminarlos, ¿no? Y insisto, alimentarse bien. A mi papá le dio coronavirus, fíjate, le dio coronavirus, ahí anduve corriendo con él, preocupadísimo, ¿no? Como médico, pues bueno, la verdad es que sí tenía mis cuestionamientos en su momento, pero ver un reporte donde dice coronavirus positivo, SARS-2, coronavirus positivo, dices, no, pues sí, o sea, es real, ¿no? Entonces, por fortuna, toda mi familia está bien, ¿no? Está sana, consideramos que tenemos una alimentación hasta cierto punto adecuada y creo que ese es un factor importante, ¿no? Como ya lo han dicho hoy en día, el coronavirus, para que puedas adquirir esa enfermedad, son múltiples factores, ¿no? No es suficiente con que una persona esté cerca de ti, son muchos factores, ¿no? Insisto, la alimentación, los hábitos. La salud metabólica, ¿no? Entiendo que es algo muy importante. Por supuesto, el hecho de que estés con una persona con coronavirus no significa que te va a dar. Por supuesto, se incrementa el riesgo, pero no es una realidad que te vaya a dar. Entonces, sí creo que me iría y empezaría yo a trabajar en otro tipo de factores adicional a los que ya se han estado comentando, ¿no? Como por parte del gobierno y de manera masiva. A ti como investigador y como médico, ¿qué te atreverías a hacer algunas apuestas hacia los próximos 20, 30 años de cosas que hoy se piensan que son malas o buenas y que en 20, 30 años resulte que siempre sí o siempre no? Mejor dicho, que siempre no. Sí. Así como hoy seguramente si volteamos a ver ensayos clínicos de hace 30 años se pensaban cosas que hoy se han comprobado científicamente. Claro. Entendiendo que hay diferentes poblaciones les afectan diferentes cosas. O sea, ¿te pones a pensar en eso? Sí, por supuesto, no lo creas. Digo, a pesar de ser médico investigador, de alguna manera es importante desarrollar como este sentido común, ¿no? Y de alguna manera, pues intentar encontrar como un trasfondo de todas las actividades y los acontecimientos y esta evaluación de nuevos medicamentos, ¿no? Pero yo creo que definitivamente ahorita estamos en una etapa en la que va a comenzar de manera importante la ejecución o la participación en ensayos clínicos. Lamentablemente el número de enfermedades se está disparando, ¿no? Hoy en día, como lo decía, vemos pacientes de 25 años con cáncer. No descarto y no dudo que en un par de años hayan pacientes con mucha menor edad con cáncer, ¿no? Insisto, hábitos, alimentos, ¿no? Actividades que llevas a cabo, creo que son las que habitualmente contribuyen para que se dé esto. Y hoy en día la industria farmacéutica está haciendo investigación clínica para enfermedades que hoy en día no existe tratamiento. Justamente en un par de meses vamos a empezar un ensayo clínico con un nuevo medicamento de un laboratorio para pacientes con hígado graso. Hoy en día, si alguien con hígado graso nos está escuchando, sabrá que para el hígado graso no existe en el planeta un medicamento que sirva para atacar específicamente el hígado graso. ¿Qué hacen los doctores? Tratan las demás enfermedades. Diabetes, claro. ¿No? Diabetes y aparte te dicen bájale la cervecita y... Sí, por supuesto. Entonces, hoy en día la industria le está metiendo mucho dinero, ¿no? Por supuesto, mucho conocimiento para evaluar nuevos medicamentos. Los fármacos de hoy en día destinados para oncología son fármacos inaccesibles. Tú seguramente tienes conocimiento, ¿no? De este tema de seguridad, donde tener acceso a un medicamento oncológico... Te quiebra el banco, ¿no? Si no estás preparado. Definitivamente. Entonces, prácticamente los medicamentos que hoy en día existen para oncología y todas las otras enfermedades son fármacos, así como los celulares, como los móviles, son nuevos, ¿no? Son mecanismos de acción que ya lo inyectan y van sobre la célula que tiene el cáncer. Ya no hay eventos secundarios tan importantes. Entonces, la innovación también está presente en los fármacos, ¿no? Entonces,
Entonces, sí creo que la investigación clínica es algo que desde mi punto de vista y desde mi trinchera me toca, la labor que tengo que hacer es difundir la investigación clínica, porque tarde o temprano creo que tú, yo, nuestros familiares en algún momento, esperemos que no, vamos a llegar a ser pacientes, ¿no? Y un estudio clínico puede, ¿por qué no decirlo? Un proyecto puede salvarnos la vida, ¿no? Cuando a lo mejor se agotaron las opciones de tratamiento. Entonces, la investigación tiene que seguir creciendo. Es importante que nuestra población vaya entendiendo que la investigación clínica es una opción de tratamiento y que es importante que lo evalúen a detalle para que cada paciente pueda decidir y determinar si es una opción viable o no para él, ¿no? Y los pacientes definitivamente creo que tienen mucho que hacer desde su trinchera en relación a pues continuar con el cuidado de las enfermedades, ¿no? Los hábitos y todo esto, pues para en la medida posible pues disminuir esta incidencia de enfermedades que pues la verdad es que la mayoría de ellas son caras, ¿no? Son enfermedades que requieren un adecuado manejo y más cuando realmente quieres tener acceso a expertos, a profesionales o a un servicio médico de calidad, es ahí cuando pues se ve realmente el problema, ¿no? Mencionas algo importante. Yo que lo vivo desde mi perspectiva en el mundo asegurador, cada año se encarecen los costos de los gastos médicos, de los seguros en sí, que básicamente pues están directamente correlacionados a los costos de los medicamentos, de las tecnologías. Sí. ¿Por qué tan caros? O sea, ¿hay alguna, el ciudadano común, le podremos dar algo como para explicarle, decir, mira, es que el medicamento cuesta, recuerdo un caso de un medicamento que creo que estaba, no sé, $1 millón le costaba por el medicamento y creo que lo tenía que consumir, no sé si mensual o cada tantas semanas. ¿Por qué tan caro? O sea, no hay, definitivamente es tan caro la tecnología para hacer dicho medicamento o qué está pasando? Pues mira, yo en primer lugar yo lo relacionaría a un vehículo, ¿no? Una armadora de vehículos, ¿no? Lanza un nuevo modelo, puede llegar a costar $1 millón, ¿no? Una camioneta, algo por el estilo, pero es innovación, ¿no? Es innovación, tienes acceso al Bluetooth, tienes acceso a mecanismos muy, muy amigables y que de alguna manera hacen fácil, ¿no? Te facilitan la vida. La verdad es que el tema de la salud es un nicho y de alguna manera es un sector en el que, pues lamentablemente, los pacientes necesitan un tratamiento, ¿no? De ahí la importancia y he estado recalcando en los hábitos, ¿no? Para en la medida de lo posible evitar, pues, llegar a una enfermedad. ¿Por qué son caros regularmente? He explicado que los ensayos clínicos pueden ofrecer diferentes servicios a los pacientes de manera gratuita, siempre y cuando el paciente sea candidato para ese proyecto de investigación. El paciente, reitero, a través de un proyecto de investigación tiene acceso a el oncólogo, tiene acceso a este medicamento de innovación. Un proyecto de investigación puede ser la única opción para un paciente de tener acceso a un medicamento nuevo, que cuando se venda será carísimo. Acceso a laboratorios, estudios de gabinete, tomografías, todo eso es absolutamente gratuito para un voluntario. Yo considero que una vez que este proyecto de investigación termina y se logra el objetivo, que es recabar la información médica de esos voluntarios, bueno, del expediente médico, el laboratorio tiene que hacer una serie de pasos, de procesos para intentar comercializar este fármaco, ¿no? Algo que no comenté a la mitad de la charla es que un proyecto de investigación, un fármaco le lleva aproximadamente unos 15 años para que pueda ser administrado en humanos. Es importante mencionarlo eso para que las personas no crean que un fármaco se descubrió ayer y hoy se lo pongo a Robert. No, es un proceso, ¿no? Animales, después pacientes sanos, pacientes con enfermedad, un proceso que lleva aproximadamente 15 años. Entonces, en ese sentido, cuando los pacientes tienen acceso a esta serie de beneficios, estaremos de acuerdo en que es una aportación o una inversión que el laboratorio tiene que hacer, ¿no? Para que nuestros familiares reciban eso de manera gratuita. Cuando el fármaco logre, después de unos 15 años, comercializar ese medicamento, estaremos de acuerdo que ese laboratorio tuvo que haber hecho una inversión aproximadamente de 15 años al menos. Seguramente serán miles de dólares. Yo creo que a grandes rasgos, y para hacer esto un poco más práctico, yo creo que esa es una de las justificaciones por las que un fármaco que recibió una inversión considerable y una investigación, por supuesto, hecha por el mismo laboratorio, pues de alguna manera es como ese retorno de inversión, ¿no? Que el laboratorio tiene que realizar. Entonces, regresando al tema de los fármacos hoy en día son fármacos extraordinarios. O sea, cuando el oncólogo te explica cómo funciona el medicamento, te quedas sorprendido, así como cuando te explican cómo funciona el iPhone 11, es lo mismo, ¿no? Entonces, un iPhone 11 seguramente tiene atrás del iPhone hay una investigación, ¿no? Un diseño, ¿no? Un ensayo clínico, hasta eso, ¿no? Seguramente alguien lo prueba antes de que lo podamos consumir. Justamente es lo mismo. Entonces, estamos en un sector en el que tarde o temprano los pacientes o las personas van a necesitar un tratamiento y, pues bueno, es una realidad que la industria, pues bueno, además de, por supuesto, pues intentar ayudar a la población, a la gente, pues tiene que encontrar una manera de recuperar esa inversión que se hace para pues mejorar la
los tratamientos y la calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que esa es una justificación y yo diría que la más importante del es costo válida, de sí, es válida. Hay un mundo, Julio, perdón, esto se va a editar. Hay un mundo, Julio, en el cual, en un mundo alterno, donde tú te hubieras convertido en un médico con especialidad y estarías ahorita con una práctica, un despacho. ¿Te imaginas ese mundo o hace mucho que eso salió y hoy haces lo que haces con todo el gusto del mundo? Claro, no, fíjate que gracias a, no hablamos de religión, pero no creo en muchas cosas. Uh-huh. Gracias al esfuerzo que hemos tenido, no me veo o no me vería ya prácticamente en algún despacho. Hoy en día me he acercado y me he empezado a empapar más de este tema de emprendimiento, ¿no? De trabajar por tu cuenta. Y honestamente, desde mi trinchera, hoy en día creo que estoy ayudando a muchísima gente, impresionantemente a mucha gente, porque los ensayos clínicos para muchas personas son la única alternativa de tratamiento, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que le cambia la vida a un paciente. Entonces, más allá de que, pues, de alguna manera nosotros seamos un modelo de negocio, ¿no? Que de alguna manera tenemos que recibir una remuneración, estamos ayudando a muchísima gente, ¿no? Porque si tenemos una opción de tratamiento que pueda ayudar a 10 personas de aquí, de la periferia, 20, 30, es invaluable. Entonces, hoy en día, la verdad es que como emprendedor, es una aventura, ser emprendedor, una aventura en la que día a día vas identificando y te van llegando nuevos retos, ¿no? Nuevos retos relacionados al modelo de negocio. Entonces, prácticamente hoy en día los doctores, los especialistas trabajan con nosotros, ¿no? Yo no estoy hoy en día ejerciendo, yo no doy consulta, yo no veo pacientes, pero hago otras actividades específicamente del centro de investigación, ¿no? Entonces, hoy en día lo que yo hago es, de manera resumida, yo soy el enlace entre el laboratorio y los pacientes, ¿no? Yo identifico oportunidades de investigación, ¿no? De nuevos fármacos con la industria farmacéutica, y lo que hago es acercarlo a los pacientes. Por supuesto, como le he dicho, todo esto es un proceso regulatorio, aprobación, ¿no? Comenzar a reclutar pacientes, pero creo que eso es de alguna manera como el sentido que tiene mi vida y mi actividad profesional hoy en día. ¿Cuál es tu reto más grande que tienes hoy en día como empresa PCR? ¿Cuál es su reto más grande que te quita el sueño? Sí, claro. Si es que... Pues sí, claro. Pues mira, hoy en día tenemos un reto interesante. Siendo un poco más realista, queremos abrir más unidades de investigación. Creo que llevar opciones de tratamiento para población de otros estados de la República y, por qué no decirlo, de otros países, creo que es una apuesta interesante de acercar este tipo de tratamientos para los pacientes. Hoy en día, como lo dije, estamos reclutando pacientes con cáncer de pulmón. No descarto que este tipo de pacientes estén en algunas comunidades, incluso algún pueblo, algún rancho, ¿no? En comunidades muy lejanas, que hoy en día no saben que existe el doctor Julio y que tiene una opción de tratamiento. Entonces, creo que hay oportunidades que tenemos que empezar a trabajar en ellas para poder acercar este tipo de tratamientos. Es una realidad que un centro de investigación nos da de comer a los doctores, les da de comer a todo mi equipo de trabajo, pero la verdad es que la satisfacción la obtienes cuando un paciente participó en un ensayo clínico, termina el proyecto de investigación y te dice: doctor Julio, ¿a poco ya se terminó el protocolo de investigación? Ya se terminó. No me diga eso. ¿Por qué no ingresé o por qué no me metí desde mucho tiempo antes? Cuando tenía posiblemente este miedo, ¿no? Estas dudas de, oiga, es que conejillo de indias. Entonces, la verdad es que hemos ayudado a muchísima gente, muchos pacientes se benefician, más allá de tener a lo mejor un impacto positivo por parte del fármaco. Un proyecto de investigación o las consultas que un proyecto de investigación les ofrece a los pacientes son consultas de calidad, porque son consultas que pueden llegar a durar hasta 3 horas. Hay que hacerle todo un protocolo de procedimientos médicos y eso, a consecuencia, permite que el paciente se sienta apapachado. Mucha empatía, ¿no? Claro, es un ejemplo típico, ¿no? Por ahí he escuchado algún pacientito que va a la seguridad pública y, oye, pues es que el doctor ni me volteó a ver, nada más me decía, ¿qué tiene? ¿No? Entonces, hoy en día la verdad es que es algo que tenemos que mitigar, ¿no? Hay que desaparecer. Un protocolo lo ofrece de esa manera, ¿no? El doctor va por default, o sea, está obligado a hacerlo, porque la consulta a la cual viene el paciente no es una consulta privada. Viene una consulta, por supuesto, pero el objetivo de la consulta es recabar información médica, ¿no? Ya definida por el mismo protocolo de investigación, por el mismo diseño del protocolo. Entonces, ese es de alguna manera como este objetivo o esta meta profesional que tenemos hoy en día, acercar estos tratamientos a más población. Y pues bueno, ya que me haces esta pregunta, pues personal, pues la verdad es que ya en estos momentos estoy trabajando pues más en un legado, ¿no? Dejar un impacto positivo. Tengo 3 niñas.
4, 6, 8 años de edad. Entonces, definitivamente ya se suman prioridades, ¿no? Prioridades que ya no se refieren únicamente a lo que tú llevas a cabo hoy en día, ¿no? Ya realmente buscas el impacto de manera global, ¿no? Un impacto en mis hijas para saber qué tipo de hijas voy a dejar en el mundo, y al revés, ¿no? También saber qué estamos aportando para el mundo. Y al día de hoy creo que estoy en un giro noble, ¿no? Tengo mucho que trabajar en función de seguir fomentando la investigación, ¿no? Aclarar dudas. ¿Qué pasa si, doctor Julio, qué pasa si yo me muero en el protocolo? Doctor Julio, ¿qué pasa si yo me quiero salir del protocolo? Doctor Julio, ¿qué pasa si por alguna razón ya no puedo ir? ¿Qué pasa si yo tengo un evento secundario? Amanezco con un ojo hinchado, con el ojo hinchado. Toda esa información habitualmente tiene que ser bien claramente explicada en un proceso de consentimiento informado, y eso es definitivamente lo que marca la diferencia entre una visita de protocolo y una atención médica privada, ¿no? Los objetivos, la atención es la misma, pero el objetivo no es el mismo. Ya, buenísimo. Pues ya para ir cerrando, Julio, vamos con esta parte que les hago a todos, que si ya te aventaste otros podcasts, pues ya te la sabes que ahí viene. Mis 3 centavos, yo lo defino como 3 lecciones o 3 verdades que quisiéramos dejarle a la humanidad en el futuro cuando ya no existamos, cuando este podcast no exista. No existe la clínica, vamos a suponer que hiciste todo lo que querías lograr en tu vida, pero ya nos tuvimos que borrar de la faz de la tierra, pero nos fuimos bien, contentos. Sí. ¿Qué dejarías ahí anotado para tus hijas, para la humanidad, y les compartieras 3 cosas que sabes que tú aprendiste y que son verdad? Claro, pues ¿te refieres a frases o palabras? Pues mira, yo creo lecciones, valores, frases, lo que tú quieras. Claro, pues mira, en función de lo que ya he estado pues experimentando y viviendo como papá, ¿no? Seguramente también a ti te ha sucedido. Pues la primera de ellas es, honestamente, yo le diría a mis hijas que busquen siempre esta empatía que muchas de las veces nos cuesta trabajo descubrir o desarrollar, ¿no? Creo que la empatía es importante irla desarrollando entre nosotros. La segunda sería el respeto. Eso es muy importante, ¿no? Respeto, me refiero al respeto incluso desde estar en la calle, ¿no? Un respeto vial, respeto entre personas. Eso es fundamental y lo que hoy en día se ha perdido muchísimo. Y pues una tercera, yo creo que ya particularmente para toda la población o todos los que nos escuchan, pues yo recomendaría que busquen enfocarse en actividades que tengan de alguna manera este valor agregado, ¿no? Busquen actividades, ya sea profesionales, personales, que puedan realmente enfocarse en aportar o hacer una aportación a la humanidad o al planeta. Eso es fundamental, ¿no? Porque honestamente a mí se me hace muy triste que uno trabaje, uno estudie, ¿no? Y que cuando tenga que desaparecer de este planeta Tierra, realmente pues las aportaciones que hiciste son nada, ¿no? Entonces yo creo que todos en este mundo tenemos un objetivo bien trazado que creo que es importante descubrir, ¿no? O intentar encontrar cuál es tu objetivo realmente en el planeta Tierra, porque de no ser así, pues la comunidad del planeta va a seguir comportándose de manera caótica, ¿no? Sin encontrar un sentido de vida. Entonces creo que es importante eso, empezar a realmente sumar, ¿no? Encontrar un objetivo con el cual tú puedas aportar y hacer que realmente nuestra sociedad sea pues cada vez mucho mejor y que mucha falta nos hace. Va. No, buenísimos los mensajes. ¿Dónde te puede localizar la gente si quisiera más información de los ensayos, si quisiera contactarte en directo? ¿Dónde te pueden localizar? Sí, Roberto, gracias. Mira, tenemos 2 canales principales en función de la población que nos escucha. En PCR México tenemos toda la información relacionada para los pacientes, para toda la población que en algún momento estén buscando tratamiento para algún padecimiento, para algún familiar, para algún conocido. PCR México, así es como estamos en Facebook, donde sacamos muchísima información. Además de difundir la información de las oportunidades de tratamiento que tenemos, sacamos información en general como educativa relacionada a las especialidades médicas y particularmente para profesionales de la salud. Puede ser que nos escuchen algunos médicos, algunos representantes de hospitales o clínicas. Podemos hacer algo en los hospitales para poder comenzar a hacer investigación clínica, y esto permite ayudar a la gente, y por supuesto para los hospitales y clínicas, pues por qué no decirlo, ayudar a que puedan recibir mayores ingresos. Estamos en LinkedIn o LinkedIn, ahí nos encuentran como Centro de Investigación Clínica PCR. Ahí es donde estamos difundiendo información un poco más enfocada al sector empresarial y por supuesto a los profesionales de la salud, pero creo que son los 2 canales que actualmente tenemos más desarrollados y con mucho más contenido donde nos pueden ubicar. Va, perfecto. Pues yo te quiero agradecer enormemente, Julio, por tu labor, por tu trayectoria. Te lo reconozco como me quedó muy marcado lo que me compartiste de
de esa frustración del médico general, cómo no dejar que eso marque y buscar esos caminos alternos que a veces de aquí hacia adelante no los logramos saber, pero cuando volteamos, como hoy volteamos ese momento y fue lo que tenía que ser, ¿no? Entonces te lo reconozco enormemente la valentía y el esfuerzo, el empeño que le has metido a todo esto. Te agradezco la gran labor a ti como a todos los médicos hoy y cualquier día. Es algo que yo nunca veo sangre y corro, entonces te lo agradezco a ti y a todos los que nos están escuchando. Creo que sin duda un médico toca vidas y pues tu tercer centavo fue eso, ¿no? Entonces por eso ni pierdas el sueño. Ya para terminar, la última pregunta, ¿cuál es tu definición de extraordinario? Extraordinario es alcanzar lo imposible, ¿no? Regularmente creemos o trazamos algunos objetivos y para muchos es imposible alcanzarlos. La realidad es que es necesario atreverse, ¿no? Yo nunca pensé tener 2 centros de investigación que por supuesto no existirían sin mi equipo de trabajo y pues vamos a arrancar un tercero, pero definitivamente si no lo imaginas nunca lo vas a alcanzar porque pues tú mismo te estás poniendo los limitantes, ¿no? Va, buenísimo. Pues muchas gracias. Este fue un capítulo más de Mis 3 centavos con Roberto Ibarra, gente extraordinaria con el doctor Julio Pérez. Nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos. Gracias.